Buenas tardes. Espero que os encontréis bien. Para los que no me conocéis, soy Pili, concejala de Cultura del Ayuntamiento del municipio de Iza. Quiero daros la bienvenida a otra de nuestras jornadas culturales, muy diferente a las anteriores, dadas las circunstancias, pero que la hemos preparado con la misma ilusión y esperamos que la disfrutéis. Por mi parte, solo tengo que agradecer a vosotros por la asistencia y el interés, a Josécho Músquiz por la colaboración y por el esfuerzo, y por supuesto al ponente por su trabajo y dedicación para que esto saliera bien, a pesar de todas las dificultades que nos hemos encontrado en el camino. Sin más, doy paso a Josécho para que presente al conferenciante e introduzca el tema de hoy. Saludos y muchas gracias. Y antes de nada, también gracias a Floria, la alcaldesa, que ha hecho posible estas dos conferencias sobre el patrimonio de la Cendea de Iza y del Valle de Golina. Creo sinceramente que vamos a ser el único lugar del mundo que en una época como esta tan peculiar vamos a tener la suerte de poder disfrutar de una extraordinaria conferencia sobre el patrimonio civil, en nuestro caso referida a los 15 pueblos del municipio de Iza, 15 incluidos Aldaz y Zuasti. En estos últimos meses he estado colaborando en pequeños aspectos, sobre todo haciendo fotos, con el profesor Pedro Luis Echeverría Goñi. Por este motivo, especialmente es por el que me han encargado realizar esta presentación. Del profesor Pedro Echeverría quiero destacar especialmente su faceta de investigador, a la que ahora me referiré. Pero además ha sido profesor de la Universidad del País Vasco durante muchos años y ha colaborado también en diversos proyectos con la mayoría de instituciones públicas del gobierno vasco y del gobierno de Navarra. Pedro Echeverría es un gran experto en general en historia del arte y especialmente en algunas facetas como policromía y pintura mural del Renacimiento, en retablística, retablos y un largo etcétera. Pero quiero destacar un aspecto humano, si se me permite, que es su enorme entusiasmo e incluso su apasionamiento en todos y cada uno de los proyectos en los que se embarca, por pequeños que sean. Después del encargo que en su día le hizo la alcaldesa Floria para dar esta conferencia, en la parte que yo conozco comenzó con una frase que me lanzó en una conversación que mantuvimos allá por marzo, en los primeros días del confinamiento, nada menos, en que me comentó: Josécho, voy a dedicar este tiempo a estudiar la historia de los pueblos de Iza Golina. Y así empezó. A partir de ahí, yo sé que Pedro ha dedicado muchísimas horas, pero todo ello sin salir de su domicilio en Vitoria, sin poder visitar ni uno solo de los palacios o casas señoriales de Iza Golina, desde su casa, con internet, con sus libros. Esto ha sido para él un esfuerzo impresionante. Yo sé en parte que ha sido así y Floria creo que también. Pero ironías del destino, debido al COVID-19, pues vamos a tener la suerte de que ese enorme trabajo de Pedro Echeverría quede grabado para siempre y a disposición de todos los vecinos o de cualquier persona que en el futuro quiera conocer nuestro patrimonio. No voy a extenderme sobre el patrimonio y su situación, ni voy a entrar en detalles. Solo quiero decir un par de cosillas. La primera, que hay una parte importante que se ha perdido recientemente. Hay otra parte que se está perdiendo actualmente. Y hay otra que si no hacemos nada se perderá. Incluso para muchos de los que vais a asistir a esta conferencia, parte de ese patrimonio va a ser, desgraciadamente, la última vez que lo veáis. Bien, y voy terminando. Solo una observación antes de concluir. La conferencia consta de dos partes, de 1 hora y cuarto aproximadamente a partir de ahora, y en medio habrá un pequeño descanso de unos 10 minutos. Por tanto, para los que lo vayáis a ver en diferido, en adelante, serán dos vídeos que podrán verse por separado. Y por mi parte, nada más. Termino. Muchas gracias, muchísimas gracias, Pedro,
por este enorme trabajo. Espero que los que estáis al otro lado del móvil o del ordenador lo disfrutéis. Y sin más, le paso el testigo a Pedro Echeverría. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Arratsalde-on guztioi. Bueno, me dirijo a todos los vecinos a los vecinos de Iza que me estén viendo en este momento para presentarles la conferencia que, como ya se ha dicho, versa sobre la historia de Iza-Gulina a través de su arquitectura civil. Esta conferencia viene a ser como la continuidad de la que di, esta sí, de forma presencial en Zuasti el año pasado, pero en ese caso sobre el mismo tema, pero a través de los templos y sus ajuares. A simple vista verán que hay una diferencia entre ambas conferencias y es la cronología, el ámbito cronológico. Si la de arte religioso la iniciaba en el siglo XI y cogía todos los siglos del reino medieval de Navarra y además con abundantes ejemplos, esta sobre la arquitectura civil lamentablemente la tengo que iniciar a fines del siglo XV. Por la pérdida, por la desaparición de la mayor parte o muchos de los conjuntos de la Navarra medieval. Bien, en este momento quiero agradecer muy efusivamente a la alcaldesa Floria Pistono por haber confiado de nuevo en mí para darles esta conferencia. También a Pili Ibero por su disponibilidad y, sobre todo, ya lo ha dicho él en la presentación, que agradezco, a Josécho Músquiz fundamentalmente por su inestimable colaboración para la preparación de esta presentación. Y sin más, paso a tratar de la primera parte. La primera parte que trata de aspectos generales antes de abordar los palacios, las casas y la arquitectura doméstica concreta, que lo haré en la segunda parte. Bien, aunque Iza es un municipio constituido por razones administrativas en 1943, pero lo primero que hay que decir en todos los temas, también en arquitectura, es que son dos comarcas bien diferenciadas. Es el Valle de Gulina y la Cendea de Iza, que tienen una geografía, una historia política, una economía totalmente diferenciada. Gulina pertenece a la vertiente atlántica, basó su riqueza en los bosques y la ganadería. Y la Iglesia, que es la institución, pienso yo, que más sabiamente reconoce las comunidades humanas, naturales, la afinidad de pueblos, la incluyó en el arciprestazgo de Araquil, lo mismo que los vecinos valles de Imoz o el corriedo del Araquil. Esta comarca debuta en la historia de manera muy temprana, con el fuero de Sancho VI el Sabio en 1192. Y luego la redención del impuesto de la Fonsadera en 1269 por Teobaldo II de Champaña. Pero, paradójicamente, no queda un solo resto medieval, de la Navarra medieval, cuando Navarra era reino, antes de la conquista de Castilla, en el Valle de Gulina. La Cendea de Iza, por su parte, pertenece a la vertiente mediterránea, como todas las cendeas de la cuenca de Pamplona. Y basa su agricultura, la basó en la economía, en la agricultura, sobre todo la cerealística, el cereal y el viñedo. De hecho, la divisoria la marcaría la línea del viñedo en Navarra. ¿Se dan cuenta? Entre dos comarcas de la misma comunidad. Bien, desde el punto de vista diocesano, se incluyó a esta zona en el arciprestazgo de la Cuenca de Pamplona, como las vecinas cendeas de Olza y Ansoain. Y su debut en la historia es en el Libro de Fuegos, 1427, con la relación de hogares por pueblos de la Cendea de Iza de cara a la carga impositiva, los impuestos. Bien, ahora en dos pantallas voy a dar una breve panorámica de qué nos ofrece cada zona, cada comarca en el plano de la arquitectura civil. Como he dicho, la Cendea de Iza tiene los únicos restos de casas y elementos góticos medievales. En concreto, básicamente en Aldaba, Aldaz de Chabacoiz, Orderiz y Atondo. En Ariz hay unas casas muy interesantes que son de esquema medieval gótico, pero ya son del siglo XVI.
También la Cendea de Iza tiene los dos únicos palacios de cabo de armería del siglo XVI. Son los de Ochovi y Sarasa. El resto de las obras, en cada pueblo hay entre 2 y 6 casas que son ya de arte, son barrocas, fundamentalmente del siglo XVIII. Puede ser un buen ejemplo, lo ven ahí, Lete, en la casa Ochoarena de Lete, un gran caserón dieciochesco. Para el neoclasicismo tenemos el Palacio de Iza, asimismo un gran caserón que se enfrenta a la iglesia en términos, yo diría, casi de superioridad. Fíjese que caserón casi se come a la iglesia. Caserón neoclásico del primer tercio del XIX. Y por último, termina de alguna manera aquí el relato histórico con una casa historicista del siglo XIX, perdón, de comienzos del siglo XX, que es Aldaz Echabacoiz. Bien, el Valle de Gulina asiste en el siglo XVIII a una renovación completa del caserío. Hay pueblos en los que todos los edificios, prácticamente todos los edificios, corresponden al segundo tercio del siglo XVIII. Caso de Gulina, de Cía, en gran medida Larumbe, son conjuntos monumentales del barroco. A esta zona le toca lo que llamaremos la pedrea de la obra navarra del XVIII, ¿no? Ese esplendor, el siglo de los Borbones. ¿Pero qué pasó? Toda esta renovación lo que hizo fue, de alguna manera, eliminar, hizo desaparecer los edificios medievales y en gran medida los renacentistas. Todavía queda alguna casa del siglo XVI en Aguinaga, en Larumbe y queda una en Cía. Bien, incluso son escasísimas las obras del siglo XVII. Solo destaco la casa en Sorena, de la que ven ahí la portada, en Larumbe. El resto son casas del XVIII, sirva como ejemplo Sanchorena de Gulina o la casa Androrena de Cía. Y termina aquí el relato con una casa neoclásica impresionante en Sarasate. Emerge sobre todo el caserío. Esta sería la panorámica de la arquitectura. Así, en síntesis, para que contarles de qué va esta historia. Bien, he dividido la introducción en 3 puntos. El primero se refiere a la casa. No entiendo la casa, aunque soy historiador del arte, como un edificio, una caja de muros, sino que entiendo la casa en Navarra y en general en el norte, País Vasco, etcétera y tal, como un concepto y sobre todo una referencia más importante que el apellido de los sucesivos dueños, la casa. La casa tiene un nombre y es autónoma, vamos a decirlo. Relacionado con la casa, en Navarra hay que tratar, como en estas tierras del norte, con unos privilegios, vamos a decir, ¿no?, el fenómeno de la hidalguía colectiva, que es muy distinto a la nobleza de sangre y que se refiere básicamente a la hidalguía de la tierra y por la procedencia de una casa solar, etcétera, y también se podía ser perfectamente hidalgo labrador. Hidalgo labrador es una cosa que en otros lugares, en otras latitudes, no se entiende demasiado, ¿no? También asociado con la casa está la indivisibilidad del patrimonio. La casa nunca se fragmentaba. Por la institución del mayorazgo recaía siempre en el primogénito, en el mayor. Y tal, ¿no? Y por último, entenderé la casa, y a eso se supeditan las funciones, la tipología, los elementos, etcétera. La casa es el centro de una explotación agropecuaria en Navarra. Lo ha sido. Ahora la casa es para otro tipo de función. Han cambiado las formas y los modos. Bien, uso como una casa ejemplo la casa Juan Zarrena de Sarasate. Piensen bien, en 1787 su dueño, Juan Miguel de Larumbe, que tenía 80 años, había ya cedido los trastos, la dirección de la casa, por el mayorazgo, al primogénito, pero este había fallecido a poco de casarse. Entonces, el pobre, el amo de la casa, formó una sociedad con la nuera e hizo el inventario de bienes de la casa. Les quiero decir que la casa en gran medida, como van a ver luego, es el ganado que tenía la casa. El ganado. El ganado es el animal, los animales de transporte, son los coches, son los animales de trabajo, el tractor, y son los animales para la alimentación. Bien, fíjense bien, en el inventario de bienes,
destacan por el precio, clarísimamente, la yunta de bueyes. 50 ducados, una cifra astronómica. El animal de trabajo. Destaca el macho 30 mesino. Fíjense, 45 ducados. Es decir, es una cifra desorbitada en esta época. Y después el caballo semental, el caballo entero de 12 años. A los animales de transporte, el coche, el tractor, etcétera, también se agregaban los animales para la alimentación. Una casa potente de verdad tenía casi 70 carneros y 9 cerdos. Los cerdos abundaban en estas casas del Valle de Gulina fundamentalmente por la abundancia de alimentación, de bellotas, etcétera. Y como saben, son alimento para hoy y también provisión para el futuro. Del cerdo se aprovecha todo. Eso es la casa. Y van a ver por qué. Van a ver por qué. Aquí viene la yunta de bueyes, pirenaicos como no. Esta casa fue la primera de todo el valle y también de todo el municipio que se pudo reponer de la peste bovina de 1774. Fue la primera casa que compraron una yunta de bueyes, porque prácticamente acabó con toda la cabaña bovina y en gran medida con los bueyes. Bien, y de la casa es también la era, que se situaba delante, en un lado o detrás de la casa. La era una pieza con ese murete de piedra frente a la casa, es la casa Iñorena de Aguinaga, con tierra apisonada. Está en mejor estado la era que lo que está en la actualidad las casas de Aguinaga. Se fijan, Iñorena era la zona donde se trillaba y era una labor colectiva, comunitaria. Ahí intervenían hasta los viejos, las mujeres, incluso los niños. Se fijan, separar el grano de la paja, etcétera, ¿no? También los niños preguntan qué son esos ventanales que todavía quedan en algunas casas, aquellas que no las han reformado y las han alterado totalmente en su disposición original, ¿no? Son, en el sabay, en el desván, era la parte destinada a almacenar la paja, el forraje para el ganado, que se arrojaba a la cuadra, mediante la ventana, la cochilla y tal, ¿no? Donde caía toda la paja, la hierba, ¿no? Era la zona donde estaban también los menuciales, la beza, la lolva, etcétera y tal, ahí en la parte superior, ¿no? Todavía quedan, si son ágiles a la hora de mirar, en las casas y en sus anejos quedan estos grandes ventanales, vamos a llamarlo, en Gulina y Jurieta, ahí en Cía, en la casa Garciarena, incluso tiene la polea en la parte superior, ¿se fijan? La polea. Atención, esto es para algo que no encontrarán posiblemente los niños, los jóvenes en Google, no sé cómo explicar, y esta es nuestra historia particular. Bien, también se preguntarán, en los pueblos hay fuentes, no cabe la menor duda, ¿verdad? Pero hay unos abrevaderos longilíneos, se dan cuenta, ¿verdad? En Aguinaga, las Asca, en euskera, ¿verdad? Y tal, que Asca les llamamos, en la cuenca también, en toda la gente les llama Asca, aunque no hablen o no hablen euskera, etcétera y tal. Lo vemos en Aguinaga, lo vemos en Larumbe, etcétera, para que abrevaran varias cabezas a la vez, los rebaños, etcétera, cuando se sacaban. También se explicarán el porqué el potro de Herrar de Sarasa, pieza de un gran valor etnográfico, un inmueble de gran valor etnográfico. Aquí voy a tratar no solo las casas, sino todos los inmuebles. Tiene los 4 postes verticales y luego unos travesaños horizontales donde se izaba al animal y sobre todo las escuadras de la parte de atrás para colocar el remo para herrar. Se dan cuenta, aquí se herraban, cosa que tampoco se sabe, muchos más bueyes que ciertamente caballerías. La gente no sabe, la tierra era muy dura para arar. Y saben muy bien que eran herraduras dobles, como se ve ahí en la parte superior, ya que tiene unas pezuñas con 2 dedos, etcétera, ¿no? Y la herradura ahí tapada por la herradura de caballerías, ¿verdad? La acompaño de uno de los instrumentos propios de los herradores, no herreros, herradores, este es el oficio, ¿verdad? Que eran itinerantes, que es el pujabante, que servía para limar los cascos de las caballerías antes de proceder al herraje. En la parte inferior tienen las argollas a la entrada de las casas, que son todo para algo, ¿verdad? Y tal. Habría que ponerles un rótulo, insisto. A ver, vamos al navegador de Google a localizar. ¿Para qué sirven estas cosas? En Gulina, vemos en Ijurieta, con decoración, hierro forjado, decoraciones populares, o en Ochovi, que dice, soy del Palacio de Ochovi, la idea de la pertenencia de la casa. Ahí se ataban las caballerías, pero también los bueyes, etcétera, ¿no? Bien, pero también el solado, el suelo, el pavimento tiene que ver con la economía, ¿se dan cuenta? En la entrada, en el zaguán,
En el corredor, e incluso en algunas cuadras, el suelo era de empedrado de canto rodado, canto de río. Y además se llama también encachado. Había en todas las casas, todas y cada una de las casas. El problema está que hoy en día, pues la mayor parte de ellas ha sido, en las reformas, han sido eliminados, ¿no? Y tal. Ahí tienen el Larumbe, la Casa Sin Morena, la entrada, la venta del medio de Ulina, otro tanto, ¿no? Hasta tal punto el encachado, el empedrado de canto rodado, era un pavimento habitual, para el paso de animales, también de carruajes, etcétera, como saben, para que no se hiciera barro, que dibujaba formas geométricas y también formas de espina de pez, que Caro Baroja lo hizo, y lo hizo en base a una casa de su municipio, en Sarasate, la casa Juan Zarrena. Dijo que había un módulo de encachados, que era 4 bandas de guijarros, fíjense bien, de 4,5 pies de anchura y 12,5 pies de longitud. Este pavimento ha desaparecido, ya no existe, pero ahí queda el dibujo de Julio Caro Baroja. Y fíjense también el detalle de los rebajes en algunas casas en Sarasa, en la casa Juan Lopicerena, por ejemplo, ¿no? Para el paso de carruajes. Ahí ven con las flechitas, para que se vea claro. Claro, no me queda una sola cuadra, lo he intentado por todos los medios. Las cuadras que todavía tienen la disposición original de los establos, de las cuadras características, las cochiqueras, etcétera, no están convertidas en almacén, o la mayor parte de ellas en chocos. Además, se ha picado, sacado la piedra, como está mandado, ¿verdad? Y tal, etcétera. La que me recrea el espacio de una cuadra rectangular, gracias al canaleto que ven ahí para la evacuación de las purinas, etcétera, pues sería la del Palacio de Iza, que ciertamente me ayuda a tal, ¿no? Bueno, y aquí la ven ya con el ganado al lado, ¿no? Con vacas pirenaicas arriba, un toro, está arriba el pesebre y tal, y debajo para que beban el agua. Bien, pero la pieza fundamental, la pieza por esencia de las casas es la cocina. Centro de reunión, centro de encuentro, topaquetac, centro de encuentro, pero también el lugar donde no solo se cocina, sino que se narran historias, se hace el mondongo, se hacen castañas, se hace lo que sea, ¿no? Bien, hasta el invento de la cocina económica, vamos a decir, ¿no? Todas las casas tenían, fíjense, siglos XVIII, XIX, hogar de fuego bajo, una losa, en la parte, y bajo campanas adosadas. La campana se situaba en la mitad de la pared, de una de las paredes de la casa que estaba en un extremo, lógicamente para evitar olores, etcétera y tal, de las habitaciones, y también se colocaban en el ángulo. Lo ven afortunadamente en la casa Miguel Chorena, ahí en Ariz, etcétera, ¿no? O la casa de sirvientes, la cocina de Aldace Chabacoiz. Incluso tiene al lado el lavadero, no sé si se fijan, ¿no? Todas las cocinas estaban encaladas, todas tenían una ventana. Así eran las cocinas, así fueron históricamente. En la venta del medio de Gulina hay una que está rehecha, pero siguiendo el modelo y la ubicación original, por ejemplo. Aparte de las de campana semiesférica, bueno, había sillas y taburetes en la foto anterior. Se me ha olvidado ponerles. Había sillas y taburetes con respaldo alto, se fijan, y el asiento inclinado. Ahí las pobres mujeres se deslomaban, y aparte de la osteoporosis, se dan cuenta, para avivar el fuego, para cocinar, etcétera, la lumbre baja. Bien, hubo tres cocinas con hogar de campana semiesférica, que es un tipo de hogar anterior. Se daba ya en los siglos XVI, XVII y llega al XVIII. Es cuando el hogar se dispone en el centro de la cocina y toda la cubierta, la cúpula, el cono, es la chimenea semiesférica. ¿Se da cuenta? Queda una con lunetos maravillosamente conservada en el Palacio de Ochovi, que se proyecta al exterior en una chimenea cilíndrica, y esto está en una latitud, ¿verdad?, que son más propias, son mucho más frecuentes, básicamente en el Pirineo, la Merindad de Sangüesa, sobre todo se dan en los valles, en Aezcua, en Salazar, en algún valle más de abajo también, en Unciti, etcétera y tal. Hay este tipo de chimeneas cilíndricas. Ya ven que está en un extremo, se dan cuenta, la cocina, ¿no?, situada en la primera planta del palacio, ¿no? Hay otras casas que tuvieron este tipo de cocina. Lamentablemente no ha llegado a nuestros días. En la reforma de la casa Juan Zarrena, por ejemplo, de Sarasate, ha desaparecido esta maravillosa cocina, de una altura tremenda, no sé cuánto, de varios metros,
con la cúpula, el cono de salida de humos. ¿Qué nos queda? El dibujo que hizo Julio Caro Baroja, que la destacó, y las fotos que amablemente me ha dado uno de los propietarios, de los dos inquilinos de ahora de lo que es esta vivienda de la casa de Sarasate. Nos queda por analizar el hierro. Los hierros son estructuras metálicas que se colocaban sobre el fuego bajo, sobre la losa de piedra, que tienen dos barrotes entorchados y una barra horizontal. De ellas se suspendía una cadena con un gancho de la que quedaba suspendido el caldero. Y ahí se cocinaba frecuentemente, etcétera, ¿no? La parte de abajo tienen los trébedes, tienen absolutamente todo esto, ¿no? Este es el corazón de la casa, el hogar. Bien. Nos queda por analizar algo esencial y que se ha puesto en valor, en evidencia ahora durante el confinamiento, ¿no? Tantas personas que se han puesto a hacer pan en sus casas, ¿no? A comprar levadura, a agotarla de los supermercados, etcétera, ¿no? Y a hacer pan. Bueno, muchas casas, no digo que todas, tenían horno propio. Horno propio. Pero para todo esto era preciso antes el grano, moler el grano. Es un dato creo que muy curioso. Se darán cuenta ustedes que en todo el municipio, en pueblos que yo conozco bien, ¿no? No hay cauces de agua de corriente fuerte. Son regatas. Recas en la parte de arriba, son regatas y son bueno, y otros afluentes que van al Araquil. Entonces, en cualquier caso, documentalmente existieron 3 molinos, históricamente hablando. Esto es un trabajo de historia proyectada en la arquitectura. Entonces, existieron 3 molinos, en Aldaba, en Atondo y en Erice. Eso en la cendea de Iza. En el caso de Gulina, solo tengo documentado un molino en Gulina. Bien, ¿dónde iban a moler, por lo tanto, el grano? Este es un dato muy interesante de afinidad de comunidades. Pues iban a moler a Erroz, al molino de Erroz, ya en el curso del Araquil, o en la parte más abajo, en Anoz. Eran los lugares habituales. Y los molinos eran todos de 2 muelas, es decir, 2 ruedas de piedra grandes, una fija, una solera y otra giratoria. Y tenían unas muescas, ustedes no lo pueden apreciar, distintas. Si era para trigo o cebada o era para maíz, en el Valle de Gulina. Todo esto. Bien, y en cuanto a los hornos, algunos estaban en la cocina. Ese de Erice es un documento vivo, por ejemplo, ¿no? Tienen forma de cúpula, obra de mampostería, siempre encalada, con la boca sobre una plataforma, etcétera, ¿no? En Sarasate hubo un horno magnífico. Nuevamente, la foto es el testimonio. Esto es lo que tenemos que hacer. Ya trabajos que son de vocación, vamos a decir, ¿no? Y los dibujos de Caro Baroja. Y este es el estado actual del horno de Aldace Chabacoiz, en la parte de abajo. ¿Se fijan? Además, hay 2 hornos en voladizo, coquetos como ellos solos, en Cía. Es un pueblo que me llama la atención por muchos conceptos y luego les contaré también este pueblo. En la casa Hause, que ven ahí, y en la casa Michitorena. En voladizo quiere decir que son idénticos a los que hemos visto en las cocinas, pero son sobre puntales, sobre tornapuntas, y están protegidos por un tejaroz. Bien sea por temas de espacio, bien sea por otra cuestión. Bien, vamos al segundo punto de esta introducción, que es la heráldica, los escudos. Los escudos son patrimonio histórico-artístico por sí mismo, independientemente de la casa en la que están. Y digo esto fundamentalmente porque muchos escudos están reaprovechados en casas que son posteriores, de los siglos XVIII, XIX, etc., escudos anteriores. El escudo es algo muy importante. Bien, he inventariado 33 escudos en el municipio, en los 13 pueblos que componen el municipio, o los 15 como acaban aquí de decir, ¿no? Con Aldaz y Zuasti. 33 escudos. Pero curiosamente iba a decirles que hay más lobos que escudos. La figura heráldica por excelencia, y con eso he querido encabezar este estudio de la heráldica, es el lobo. El lobo es el animal que destaca en la heráldica de Navarra, también en el País Vasco, y sustituye en muchas medidas al lobo, que es el animal heráldico más frecuente en otros ámbitos, en otras geografías. El lobo, Ochoa. Ochoa. Bien, el lobo, dentro de esta sociedad medieval militar, el lobo simbolizaba al guerrero valeroso, al guerrero fiero, al guerrero decidido.
se le representa siempre en acción. Siempre está andante, muestra las garras, muestra los colmillos y lleva la cola levantada. Fíjense bien que en el libro de armería del Reino de Navarra, los dos palacios decanos de este municipio, el palacio de Cía y el palacio de Ochovi, ambos tienen dos lobos, acompañados de otros elementos heráldicos, ¿no? Calderos en el primer caso, aspas en el segundo. E incluso el escudo de la ermita de San Martín, adosada al palacio, que viene de Erice, es dos lobos. Bien, los escudos de Navarra, de la nobleza de los hijosdálgos de Navarra, quedaban contenidos en el libro de armería del Reino de Navarra. Y custodiaban estos libros un cargo que se llama el Rey de Armas. El Rey de Armas tenía que, como digo, custodiarlos, tenía que enriquecerlos y sobre todo tenía que emitir certificados a todo aquel que solicitara nobleza, aduciendo que descendía de tal casa o tal casa. Les quiero descubrir aquí una cosa que la he preparado precisamente para ustedes y que es un regalo de esta conferencia, y es que dos de los principales reyes de armas eran o naturales o originarios de pueblos del municipio de Iza, el pequeño municipio de Navarra. El primero, Juan de Landa y Gulina, que es el gran pintor del Renacimiento en Navarra, del siglo XVI. Fue nombrado en 1595 rey de armas. Es el colaborador habitual de Juan de Ancheta y en 1611 solicita la hidalguía ante los tribunales de Navarra por descender, tanto por parte de padre como por parte de madre, de casas de nobleza reconocida, casas de linaje. Por parte de padre se dice que descendía de la Torre de Landa, en Ullíbarri Arrazua. Hoy está cubierta por los pantanos del Zadorra, la torre, pero reclama su naturaleza. Pero claro, esto era la hermandad de Álava y por lo tanto Castilla. Pero por parte de madre, y eso es lo que le naturalizaba, se dice que era natural de la casa Echandía, de Gulina. La madre descendía de la casa Echandía. Con lo tanto, era noble por los dos lados. Se le reconoció una nobleza, aparte de ser pintor. Esta es una de sus obras, para que vean su calidad como pintor, el San Miguel de Cáseda. Y esta es la casa Echandía, la actual. No es la casa de la que dijo descender, la casa que había antes, era una casa noble, en Gulina, en el pueblo de Gulina. Esta es la casa actual. Se llama Echandía, está sobre el lugar. Le sucedió Martín de Sarasa, que en el nombramiento señala exactamente por qué se le nombra rey de armas. Este no era pintor, pero era hijodalgo porque descendía, había nacido en Sarasa y era descendiente del palacio de Sarasa. Y justifica también este cargo porque había ejercido numerosos cargos administrativos en Pamplona. Había sido teniente de justicia, había sido alguacil de corte, etcétera, ¿no? Y su padre había sido escribano y regidor de Pamplona. Claro, si la misión principal era emitir certificados, evidentemente está una experiencia, un currículum adecuado para el nombramiento. Aparte tenía que ser cristiano viejo, etcétera. En fin, toda la historieta de la época moderna, ¿no? No tener sangre ni de judío, ni de moro, ni de... Bueno, estas cosas que hay. Bien, bueno, los escudos. Debo decir los escudos antes que nada que son los de la casa y el palacio, no los de los apellidos de los dueños, sino de la casa o el palacio. Y en segundo lugar que son toponímicos. Por extensión exportan fuera el nombre del pueblo. Por eso todos los navarros, nuestros apellidos, son todos de pueblos, ¿se dan cuenta? Mis apellidos, que yo conozco, son 7 son pueblos actuales de Navarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, el palacio de Ochovi. Fíjense bien, en el periodo estudiado se suceden como dueños del palacio de Ochovi los siguientes apellidos: Iriarte, Erice, Echauri, Amunarriz, Arraiza y Remírez de Esparza. Y sin embargo las armas son siempre del palacio de Echauri. 2 lobos y 4 aspas. ¿Se dan cuenta? Siempre igual. Apellidos, escudos toponímicos. Toponímicos. Es la casa y dónde está la casa. El pueblo en el que está, el orgullo. Y que ahí están las tierras también del dueño. Y como es la casa principal del pueblo, pues coge el nombre del pueblo. Y de ahí lo exporta a otras casas. Les explico así con claridad para que sepan un poquito esto de la hidalguía y de la nobleza de Navarra, que es relativa. Es nobleza rural. Nobleza rural. Bien, en Erice ocurre otro tanto. Erice formó mayorazgo con Ochovi. Ya les he hablado que uno de los apellidos de los dueños es Erice. Erice es la casa Echeandía. Y
tiene 2 lobos y 4 aspas. Las 4 aspas del escudo de Erice proceden fundamentalmente de una merced real, ya que un descendiente de esta casa intervino en la toma de la ciudad de Baeza, el año 1226. Esa gesta militar fue el día de San Andrés y por eso le dieron como merced usar 4 cruces a espadas, que es el instrumento de martirio de San Andrés. De ahí viene la historia. Verán que se repite en muchos sitios. Por ejemplo, en el Valle de Gulina, en Larumbe, está la casa Simorena, que tiene un escudo que dice armas de los Erice. ¿Se da cuenta? De Erice, Erice de Iza, que es la capital de Erice. Y en Gazola hay la casa Ericenea. Bueno, la transcripción tanto de pueblos como de casas la he hecho siguiendo siempre los documentos y las inscripciones. No he unificado la transcripción como los escribo aquí en la conferencia, para evitar todo tipo de confusión. Bien, el escudo del Palacio de Sarasa. Este es un escudo un poquito curioso, vamos a decirlo, ¿no? El libro de Armería de Navarra dice que tiene un rastrillo. Uno lo mira así de frente y dice, esto debe ser, más bien, parece que es una de esas marcas, esos hierros que ponen a los toros de las ganaderías, saben ustedes, ¿verdad? Y tal, ¿no? Lo ven así, ¿no? Este se repite en muchos lugares de Navarra, todos de alguna manera también difundiendo el apellido Sarasa, el toponímico del Palacio de Sarasa. El rastrillo, se entiende, no es el del jardinero en heráldica, sería, en teoría, la reja que cierra los castillos, la fortaleza, el enrejillado, tras el puente levadizo. Bien, pero el mejor especialista en heráldica de España, Menéndez Pidal de Navascués, que desgraciadamente murió el año pasado, en 2019, no le cuadraba el tema. Dice, esto no se parece para nada a los rastrillos de la heráldica de Francia, de Inglaterra o de otras partes de España. Entonces dijo que aquí esto tenía su truco. Entonces indagó y sacó una conclusión que yo se las participo aquí, que me parece de todo punto interesante. Buscó el escudo más antiguo del Palaciano de Sarasa, 1275, último tercio del siglo XIII. El escudo original no era un rastrillo de fortaleza, evidentemente, ¿no? ¿Saben lo que era? Era la escarcela, que es el morral, la cartera que llevan los peregrinos al hombro, peregrinos a Santiago, que se puede poner como bandolera y que tiene 2 elementos suspendidos, 2 flecos. ¿Se fijan qué curioso, verdad? Y tal, ¿no? Yo ahora le llamaré de ahora en adelante el rastrillo escarcela. La cuestión es, ¿cómo confundieron ya en el siglo XVI? Se perdió la memoria de cuál era el motivo, ¿no? Y se estilizó de esa manera. Es curioso, Menéndez Pidal apunta y dice que en francés se dice rastrillo, la verja de las fortalezas, se le llama sarrasín. Y por afinidad fonética con Sarasa se dan cuenta la confusión. Pero bueno, es muy interesante la confusión. Las leyendas y las fábulas son muy interesantes para la historia, ¿me entienden? Y sobre todo para contarlas a la gente. Aldaba es otra casa, la casa Irico de Aldaba es otra casa de linaje. Exporta el apellido Aldaba y lo difunde por Navarra y por fuera de Navarra. El escudo es del siglo XVI, el que está en la casa Irico. Y para encontrar ciertamente la nobleza de esta casa, ¿a dónde me he tenido que ir? A los tribunales de Navarra y ver dónde descendientes de esta casa de apellido Aldaba, de Uterga, por ejemplo, ¿no? en el Carrascal, de Echagüe, en el nobiliario de la Valdorba, etcétera, ¿no? Se dicen nobles para poder colocar el escudo en su casa, el escudo con las armas de la casa de origen, la casa de linaje, que está en Aldaba, que es la citada casa. ¿Se dan cuenta? Esto es el escudo. Son escudos toponímicos. ¿Se dan cuenta? Estoy repitiendo los nombres de los pueblos de la Cendea de Iza. Lo mismo ocurre con Atondo, apellido histórico en Navarra, la casa de la que era natural la madre de San Francisco Javier, la abuela paterna de San Francisco Javier. Es de 2 crecientes lunares dorados entre 2 bandas de oro en campo azul, etcétera y tal. En 1475, el polémico rey Juan II, el que sostuvo tales pugnas con el príncipe de Viana, saben ustedes, le dio como merced al oidor Juan de Atondo la merced, el privilegio de usar 1/4 del escudo de Navarra. ¿Se dan cuenta? En su escudo, 1/4. Por los servicios prestados. Les diré que probablemente los servicios prestados son que prestó a la corona. ¿Cómo andaría la corona en épocas de precariedad, verdad? Le dio dinero. Vamos, se puede comprar, como saben ustedes, se puede comprar. Totalmente legítimo. En el 18, vamos, la mitad de la nobleza era
préstamos, en fin, favor, en otros casos, bien. El Palacio de Zuasti, lo mismo. El escudo histórico del Palacio de Zuasti, siglo XIV en adelante, es un escudo cuartelado, ven, con 2 torres de 3 almenas, que aluden, la merced, a aquellos señores que defienden a ultranza sus castillos dentro de la red defensiva del reino, los castillos. O bien aquellos que por sitio conquistan otros castillos. Y como no, en vez de leones aquí son 2 lobos, ¿se dan cuenta también? 2 castillos, 2 lobos. El escudo histórico de Zuasti y el apellido toponímico de Zuasti. Zuasti. Bien, hay escudos también toponímicos, pero que tienen la casa solar de origen fuera del territorio del actual municipio de Iza. Son, por ejemplo, Aldaz de Chabacoiz. La casa solar está en Aldaz de Larraún. Son los Cinca Panelas o Rodelas, etcétera, ¿no? A fines del siglo XVI se convierte por matrimonio en señor del Palacio de Aldaz Juan Ramírez de Esparza, otro toponímico. En este caso incorpora el escudo de Esparza, pero Esparza de Salazar, del Palacio de Cabo de Armería. ¿Se fijan? Que son los 3 lobos con la banda en el centro, ¿no? Y un patronímico que es Remírez. Remírez es hijo de Ramiro, y Esparza es de Esparza de Salazar, fuera de latitud, en fin, en una zona al otro lado de Navarra, ¿no? Al otro lado. Bien, y pasamos al Valle de Gulina. Tienen menos escudos, pero son de todo punto interesantes y todos con una fecunda descendencia. Estamos aquí en Larumbe, la casa solar de Articarena. Verán que el escudo no traslada o no difunde los descendientes de esta casa el apellido Artica, de los fundadores de la casa, sino el topónimo Larumbe. Son las armas de Larumbe. En 1793, casi 50 particulares de distintos pueblos de Navarra, norte, sur, este, oeste, reclaman ante los tribunales de Navarra la nobleza, por decirse descendientes de una casa de linaje, que es la casa Articarena, esta que ven aquí en la pantalla. 3 escudetes con 5 fajas y 4 lobos uno encima del otro. Si no quieres lobo, si no quieres tazón, tazón y medio. ¿Os dais cuenta? 4 lobos. 4 lobos andantes, en actitud agresiva, fiera, etcétera. El caballero victorioso, el militar, etcétera y tal, el conquistador. Bien, casi 50 personas. Solo ya de su proyección, solo estrictamente en el Valle de Gulina, sin salirnos de ámbito, ya tenemos, por ejemplo, fíjense, en varios pueblos, ¿no? En Cía, la casa Miguel Enea, en Sarasate, la casa Juan Zarrena, de distintas cronologías. Todos son larumbes, pero fuera de. En la casa Igorena, en el propio Larumbe, otro escudo neoclásico, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, otra casa solar de linaje, otra casa que expide nobleza, vamos a decirlo así, ¿verdad? Perdón. De la proyección en toda Navarra, les pongo estos 2 ejemplos. Por ejemplo, una casa en Puente del Reina, una casa neoclásica en uno de los cantones de Puente de la Reina, y pone debajo armas de los Larumbe, en la parte inferior. Y claro, yo transcribo, insisto, no lo pongo en euskera con N, lo pongo con MB. Es el motivo que me ha llevado a usar este criterio en todo esto, ya que es un trabajo histórico. Lo mismo en Arteta, en Hoyo, armas de los Larumbe. También podía poner, en fin, los hay en muchos lugares. Hay un caserón tremendo en Icasteguieta, en Guipúzcoa, etcétera. Hay muchos sitios, los Larumbes, pero descendientes de la casa citada en continuación, que es una casa a la que tendrían que ir en peregrinación. Bien, otro de estos escudos, otra de estas casas de linaje, es las armas que están en el libro de Armería de Navarra del Palacio de Iza. Que son los 2 lobos con la orla de calderos. Los calderos eran una merced real que se concedía a aquellos señores que tenían tropa propia, mesnada, y que tenían la posibilidad de alimentarla. De ahí vienen los calderos en la heráldica, ¿se fijan? Y en cuanto a su número, depende del número de casas que pertenecían a esta casa matriz. No se conserva el escudo del palacio, no se conserva el palacio original, pero sí se conserva el escudo de la casa que le sustituye, la casa Sanchorena, que es casa de linaje, de origen, en Cía. Y sin embargo, en una casa del pueblo, que está muy reformada, rehecha y que tiene nuevas cubiertas, se conserva un escudo reaprovechado que yo pienso que es el original del palacio de Cía.
Y aquí se exporta el apellido toponímico de Cía. Por ejemplo, en Gulina hay 2 casas con ese escudo. Se fijan en Gulina, la casa Lancetorena, la casa Bernarterena, del siglo XVIII. También este escudo en una variante, que son los 2 lobos, pero contrapasantes, mirando en direcciones contrarias, y con la orla de Calderos, en la casa Miguelerena de Cía, o en la casa Androrena también de Cía. Los lobos miran en dirección contraria, como decía un castizo, como los bizcos, miran contra el gobierno. Los 2 lobos contrapasantes. Y la orla de Calderos. Varía el número de calderos, bien más que por el tema de las casas que les pertenecían, yo pienso más bien que podría ser por tema de espacio. Hay escudos más pequeños, otros más grandes, etcétera, ¿no? Bien, otro escudo toponímico es el de Aguinaga. El de Aguinaga, que es una casa, la casa Viticorena, que la casa es del siglo XVIII, pero esto viene del siglo XVI, viene de Víctor de Aguinaga, Viticorena o Piticorena. Es otra casa, exporta el apellido Aguinaga. No puedo decir que todos los Aguinagas sean descendientes de esta casa, ya que hay otros Aguinagas, como saben, ¿no? Hay Aguinaga en Guipúzcoa, hay Aguinagas en varios pueblos, Aguíñiga, etc. Y hay un escudo en Gulina que no es de los toponímicos, pero sin embargo de gran implantación, tanto en el Valle de Gulina como en la Cendea de Iza. Este pasa la barrera, vamos a decir, entre las 2 comarcas. Es el escudo de los López de Zubiría. Su casa solar está en Bacaicua, en La Sacana, lo que entonces llamaban La Barranca. La Barranca era la denominación que le daban. De López de Zubiría. Se conserva la casa solar, que la he visto. Y les recomiendo a todos los afectados y a los vecinos en general que vayan a Bacaicu y que vean esta casa. Tiene 5 escudetes, es una casa gótica y ni siquiera está identificada. Pero sin embargo, por la descendencia he conocido el origen, vamos a decir, del escudo, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, la casa Simorena del Arumbe o la casa Loperena de Cía, la casa Loperena de Sarasa, una casa neoclásica tremenda. Y a esta pantalla únicamente mostrar una selección de los escudos, sobre todo ya el valor estilístico, vamos a decir, de los mismos. El valor estilístico. Los he organizado por cronología para que les sea más fácil el reconocimiento, ¿no? De los góticos, de los tardogóticos, he escogido el de la casa Martiarena de Aldaba y el original de la casa de Aldaz Echabacoiz. Luego, la casa de Aldaz Echabacoiz. Luego, para el primer renacimiento, primera mitad del XVI, he escogido 3 escudos. Uno de Ariz, en una casa reformada, de 7 bandas horizontales, y el primitivo del Palacio de Sarasa, con el citado rastrillo, que en realidad es la escarcela del peregrino que les he dicho. Y luego una láurea, que es el más bonito, el más renacentista, la láurea del Renacimiento, la de los emperadores romanos, que es del Palacio de Ochovi. Para los escudos manieristas, ya de fines del segundo tercio del XVI, he escogido 2 escudos de cartelas correiformes, el del Palacio de Zuasti y el de la citada casa Articarena de Larumbe. Para los clasicistas de la primera mitad del XVII, 2 escudos reaprovechados en obras posteriores de los siglos XX y XIX. Son de Aldaz de Chabacoiz y del Palacio de Iza. Para el barroco, el escudo más churrigueresco, entre comillas, más decorativos, de la casa Androrena de Cía. Y a continuación vienen 2 escudos que son rococós. En la época les llamaban a la chinesca, porque eran decoraciones que venían, ¿verdad?, de revestimientos, de decoraciones chinas, en la corte en Madrid, que son el de la casa Ochoarena de Lete, y un escudo rococó también que está en el Palacio de Sarasa. Neoclasicismo podía escoger cualquiera, son muy afines, muy parecidos todos ellos, pero he elegido de la casa Juan Zarrena de Sarasate y de la casa Igorena de Larumbe. Bien, y ya pasamos al tercer y último punto de esta fase introductoria. Es el específico. Voy a hablar antes de cada casa, cada palacio, cada casa o cada inmueble concreto. Voy a hablar de unas generalidades, sobre los edificios. Primero decirles que las casas de Izagulina son fundamentalmente unas obras conjuntas de cantería, albañilería y carpintería.
Es decir, no predomina una sobre la otra. No podemos quedarnos tan solo en que magníficas obras de piedra, la cantería, el mito de la cantería de hoy en día, ¿no? Sin el aglutinante de la albañilería o la yesería, no habría casas. La arquitectura no solo es de piedra y de madera, que es la elementariedad a la que hemos llegado hoy en día, sino que basta el elemento del revestimiento y, de hecho, son obras a cal y canto. Ahora les comentaré, es decir, obras a cal y canto. Esa es la historia de la arquitectura. En todos los niveles, arquitectura señorial y arquitectura doméstica, siempre igual, etcétera, ¿no? Bien, el material de construcción más importante y el aparejo es la mampostería. Yo diría que el 80% de las casas son de mampostería o mampuesto. La mampostería es un sillar de tamaño irregular, sin labrar, que se coloca, como dice la palabra, a mano sobre la argamasa, el mortero. Que el mortero es de cal y arena, en una proporción de una pala de cal, 2 de arena y agua. Arena de río, siempre de río, de lecho de río, que es una cosa fundamental. Verán que es lo predominante. Cuando se emplea sillar irregular y al menos una cara un poco labrada o trabajada, etcétera, hablamos de sillarejo. Sería un paso, un término medio entre la mampostería y el sillar. No existe más que una sola obra que puedo calificar toda ella de sillería. Es el paramento externo del Palacio Renacentista de Sarasa. Que, por cierto, es casi lo único que se conserva, es la pared. Fíjense qué calidad la de la fábrica, ¿no? La pared. Es sillería. Sillería a hueso. Significa que los sillares están sin argamasa. Están juntados a hueso. Componen un puzzle, un mecano perfecto. Perfecto. Hay otra obra de sillería que es el Palacio de Ochovi, pero es más irregular, etcétera, ¿no? Entonces, también la disposición del sillar siempre es a soga. Significa que lo que se muestra es el sillar en el lado máximo. No es a soga y tizón, sino solo se muestra la cara más larga de la piedra, del sillar. Bien, la sillería está reservada en la arquitectura civil de Izagulina a los encuadres de las puertas y a los cercos de las ventanas, también las cantoneras, las líneas de imposta, etcétera, ¿no? Y claro, la mampostería nunca estuvo destinada a ser vista, jamás, en el concepto de los canteros que lo hicieron y los dueños que lo contrataron. De hecho, no hubieran pagado la obra porque estaría inconclusa, si no tuviera el revestimiento. He conocido muy bien las canteras. No tenían que ir muy lejos para la materia prima. Algunos lo tienen tan cerca, vamos a decirlo, para la extracción de la piedra, que no iba a moverse. Piensen en el caso de Gulina, que tiene la Peña Urriztondo, que es una foto de icono, al fondo, por ejemplo, ¿no? Macizos calizos. Pero sobre todo las canteras históricas estaban, en parte algunas donde está hoy y algunas en otros sitios. Pero bueno, las históricas estaban evidentemente en Osquía, cerca de la ermita, también en el Monte Vizcay, y había canteras también en Ochovi, en Atondo, en Lete, pero quiero fijarme solo en una cantera, por la denominación de origen, porque en las cláusulas estipulan su uso, mas no solo en los pueblos de este municipio, sino en toda la cuenca de Pamplona. Incluso se podían proponer varios itinerarios en la ciudad de Pamplona donde se emplea esta piedra. Esta piedra le llaman a documentos la piedra blanca de Olza. Aparentemente, y vamos al lugar de extracción, todavía se conserva la cantera y tiene ese color gris azulado característico, está en el Alto de Arrobia. Hago un inciso, Arrobi, en euskera, todos los que hablan euskera, es cantera. Se llama el Alto de Arrobia. Está en la Sierra de Zabalgaña y aunque no está en el municipio de Iza, pero por poco, vamos a decir, ¿no? Está a muy pocos kilómetros de los pueblos más abajo de la Cendea, ¿no? de Iza. Se emplea sobre todo en portadas y también se empleaba en escudos. Y destaca clarísimamente sobre el paramento más oscuro, el muro de mampostería o de sillar de la caliza normal y corriente, de los áridos de caliza, ¿no? Y tal, ¿no? Fíjense bien cómo nada más picar en esta piedra, ¿qué nos sale? ¡Oh, sorpresa! Sale una piedra blanca. Vamos, de una blancura, está sacada ayer. Hay huellas de la extracción de piedra. Se fijan, ¿no? En esta cantera del Alto de Arrobia. Para mí esto es lo maravilloso de la historia del arte, ¿no? Que no hay que ir muy lejos
sino que ciertamente lo teníamos todo mucho más cerca, ¿no? Simplemente hay que... cantera, piedra blanca, sin mácula. De ahí que para ellos era como el mármol. ¿Se dan cuenta? El mármol. Era como, vamos, como si fueran las canteras de mármol de Carrara. Igual aquí parezco chauvinista, pero era la piedra blanca, etcétera, ¿no? Bien, pero también hay que hablar de las caleras. En las laderas, por ejemplo, del Vizcaya, etcétera, se hacían caleras. La calera era una construcción rural que se habilitaba cuando se iba a hacer una fábrica, en la iglesia, en las casas, etcétera, para la obtención de cal y yeso. Eran una falsa cúpula en una ladera que tenía hiladas de piedra, de mampostería y una boca de descarga. Ahí lo que se hacía era fundamentalmente calentar una cocción prolongada de la piedra para la obtención de la cal viva, para la obtención del yeso. Les insisto, todos los interiores iban inyesados, también iba revocado y encalado, enfoscado, el exterior del edificio, incluso las cuadras, las cochiqueras, y se renovaban periódicamente por razones evidentemente sanitarias. ¿Se fijan? Y es una parte que hemos olvidado. Y les insisto una cuestión. Reclamo a los yeseros como unos artesanos, unos artistas tan nuestros como son los canteros. Los canteros y la piedra. De hecho, no había ninguna cuadrilla de canteros que no tuviera, evidentemente, a los criados, los aprendices y los especialistas. Para terminar, que estaban sin terminar los edificios, como hoy los están dejando todos ellos, ¿no? Y tal, ¿no? Bien, un ejemplo. La moda de la petrofilia. Esta moda, que algunos creen que es devolver al edificio el carácter que tuvieron siempre, carácter rústico, no es cierta, sino que es una moda reciente. Procede del último tercio del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Se llama la sobrevaloración de la piedra frente a otros materiales y técnicas, ¿no? Y por ello se elimina todo aquello que no sea piedra. Cuando miren una foto de 1969 la misma casa, Lancetorena, y una de 2020, es decir, de ayer. Ven cómo estaba la casa, ¿verdad? Toda la parte de mampostería cubierta, la parte de sillar a la vista, lo noble. ¿Por qué? Porque así manifestaba el mayor o menor estatus el dueño de la casa ante sus convecinos. Cuanto más piedra, más sillar, claro, así no se diferencia. Todo es un pedregal, ¿entienden lo que les quiero decir, no? Y tal, ¿no? Dentro de este concepto que tenían ellos. Claro, además hay otra cuestión. En esta reforma no solo se eliminan los revestimientos, que se renovaban periódicamente cada X años, era un gasto ordinario de las casas, ¿no? Y tal, ¿no? Sino que se les ponen rejuntados de cemento, que es un elemento extraño en obras que son a cal y canto, como se ve ahí a la derecha, que he visto en el ángulo, ¿no? Ejemplos, los que quieran. 1920, 2020, el centenario del Club Atlético Osasuna, fundado en 1920 y este año aciago, se celebra el centenario. Bueno, pues es lo que va de una foto de la casa natal de Guillerma de Atondo, en el pueblo de Atondo, ahí en Osquía, ¿verdad? Y tal, y el estado actual de la casa, atendiendo a las modas que les he dicho, que por cierto ya expuse de dónde vienen estas modas y realmente qué sentido tienen, ¿no? Y tal. Ven que la casa estaba totalmente encalada. En la casa de aquí, de la derecha, ¿qué ha pasado? Ha perdido el revestimiento. Se muestra la mampostería, la piedra que no querían que se viera. Segundo, han eliminado las líneas de imposta, que son las que diferencian los pisos. El escudo, si lo miran un poquito con cuidado, no está donde ahora está colocado. Ese escudo que es un escudo histórico de Navarra, ¿no? De Atondo, en las dos lunas crecientes. Está entre las dos ventanas. Y ya para terminar, para rematar la faena, ese balcón lo han colocado justo encima de las dovelas. O sea, corta la portada, que es el único resto que queda tardogótico de la casa. Pero es que en Atondo no era solo esta casa, la casa que luego se llamará Zamarguinarena, ¿no? Sino que todo el pueblo de Atondo, en una foto de Ojanguren de 1964, todas las casas están encaladas, salvo la parte de sillar en los marcos específicos. ¿Se fijan, no? Y tal, ¿no? Bien. La venta del medio de Gulina, se dan cuenta, una foto de comienzos del siglo XX. Así estaban, así fueron. No les han devuelto nada, todo lo contrario, les han quitado. Y no solo eso, han eliminado también una serie de elementos claves para la descripción estilística, a mi juicio, de las casas, ¿no? Bien, razones que daban en la documentación, insisto, para los encalados de la mampostería o incluso el sillarejo. Las razones que daban, la primera era ennoblecimiento de unos materiales pobres, enmascaramiento, hablando en plata. Segunda era para la impermeabilización, para aislar y para eludir las humedades, etcétera, ¿no? Y tal. Incluso decían que los interiores estaban así más frescos.
Tal, ¿no? La experiencia se lo demostraba. Son cuestiones de acumulación de polvo, de cohesión de los materiales de la fábrica en obras a cal y canto. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba la cuestión sanitaria, que era fundamental, de asepsia, que se hacía en interiores y en exteriores. No es como hoy en día, ¿no? Que una persona abre un comercio en Pamplona, una tienda de moda a la última, y decide poner un revestimiento que imite piedra, sin labrar, carácter rústico, con un pilar de tal. No era el caso. Estos eran viviendas, ¿me entienden? Y tenían que ser eficaces para la habitabilidad, etcétera y tal, ¿no? Hay otras razones muy importantes. Decían, pásmense ustedes, he visto un caso también que dicen que tenía que para iluminación. En épocas con iluminación precaria, fíjense, hasta fines del siglo XVIII, incluso XIX, pues claro, la pintura blanca daba luz. Y tengan en cuenta que las jornadas eran de sol a sol, de 6 a 6 de la tarde. Ustedes imagínense, para identificar la casa, uno que viniera borracho, o sea, o con una moscorra fuerte, etcétera y tal. Bueno, y aquí la parte inferior tienen la doble opción. La casa loperena en Larumbe. En Larumbe hay pues unas casas que, por el motivo que sea, esto es una cuestión privativa claramente pues de los dueños, ¿no? Está con el bicromatismo característico que les he señalado, la casa pascualena, y otra, por ejemplo, mismo tipo de casa, pues sacada la piedra, toda la piedra, por igual. Bien, y aquí unos detalles, ya para rematar este tema, se fijan que son, la de la parte superior y el ángulo de la izquierda son del Palacio de Zuasti, son detalles. Y la de la derecha es el ayuntamiento, la casa común de todos ustedes de Erice de Iza. Bien, para que vean, son ejemplos en los cuales se ha respetado una tradición. Yo quiero alabar, en el caso de la foto de arriba de Zuasti y la de abajo, el acierto en el tratamiento del patrimonio histórico de Pachi Mangado, que como saben en 1994 fue el que restauró este palacio. Él como arquitecto contemporáneo, novedoso, importante, muy importante en España, ¿verdad? Pachi Mangado hace obras pues minimalistas, con la sinceridad de los materiales, de la piedra, pero aquí, por la responsabilidad que tiene en la restauración del patrimonio histórico, mantiene el revocado y el encalado de la parte de mampostería, la parte de relleno del muro, ¿no? Y crea una obra que es policromática. O sea, es decir, la piedra no es de un solo color. Se dan cuenta que tiene matices gris azulado y ocre, la piedra empleada en el Palacio de Zuasti. A eso le añades el blanco y en ausencia de otra decoración es la decoración. Y por INRI, los documentos dicen que tiene que tener un resalto en la parte del encalado. ¿Se dan cuenta que tiene como un resalto? Les he puesto esta foto para que lo vean, el resalto. El resalto quería crear efectos de claroscuro, con la luz del sol, batiendo sobre la fachada, ¿no? Fíjense qué cuidado estaba todo y cómo se hacía la cosa, qué técnica tenían estos artesanos locales nuestros, etcétera, ¿no? El resalto. Además, fíjense cómo las distintas capas de asfalto que se ponen, que ya saben que van subiendo el nivel, etcétera y tal, pues creaba esto. Y lo mismo pasa con el ayuntamiento, que es una casa reconstruida en 1760, que han decidido que al exterior pues no sacan la piedra, que lo podrían haber hecho perfectamente también, sacar la piedra, se saca la piedra a todo. A los chocos, a las ermitas, a los ayuntamientos, a los tal, todo es igual. Tiene que ser piedra rústica y igualando, o sea, haciendo un proceso que yo le llamaría de aculturación. Todo rústico, y rústico suena antiguo, a viejo, vamos a decirlo y tal, ¿no? Pero claro, así se confunden las etapas de la historia, y cada etapa es una página del libro de la historia, creo yo, ¿no? Y tal. Bien, bien, sí. ¿Qué pasa? Sí, pero no pasa. ¿No? Sí. No sé qué pasa. Sí, está, sí. Bien. Bien, había un pequeño problema. Bien, pasamos al interior del edificio. Así como el exterior he dicho que es obra de cantería, primordialmente obra de cantería, el interior es el lugar de los carpinteros. Como dicen en alguna zona de la cuenca de Pamplona, los zurguines, zurguín en euskera, los carpinteros. Y es la arquitectura de madera, la arquitectura lignaria. Antes de la invención del hormigón, ¿saben?, del cemento y el hormigón armado, con mallas, antes de esto, los suelos, los forjados eran de madera, ¿saben?, siempre de vigas.
Esto ha sido el tipo de suelos y el tipo de cubiertas habitual en las casas históricas de Iza-Gulina. Vigas, viguería. El apoyo, la sustentación de esta arquitectura de madera eran las paredes maestras, la caja de muros y las ménsulas o canes, sobre las que descargan las vigas. ¿Se fijan? Los canes de piedra. Y también unos agujeros aplicados en la pared que se les llaman mechinales. Aunque en Navarra hay para todo, ¿verdad? Y a algunos les ponen minchelines, mechinales, que son también el lugar donde se colocaban los andamios a medida que progresaba la construcción. ¿Se fijan? Que es una cosa curiosa, ¿verdad? Y tal. Además hay apoyos verticales. Los apoyos verticales, a medida que subimos al norte, abundan más se llaman pies derechos de madera, sobre todo en la parte superior de las casas. Pies derechos de madera, postes de madera, de roble, siempre roble, claro, y tal, ¿no? Y algunos embutidos en la pared, formando un entramado. Además tenemos también pilares octogonales, hay pilares del siglo XVI octogonales, y también pilares ya de fines del XVIII y del XIX neoclásicos. Estos son cúbicos y algunos de ángulos achaflanados en las casas. Estos son los apoyos. Las cubiertas lo vemos muy bien en las casas derruidas, que por cierto son muchas. Esta es la casa Irico de Aldaba, que ya ven, queda el esqueleto. ¿Pero qué esqueleto queda? Bien tenía que estar hecho. Quedan las vigas de los forjados de los distintos suelos. Entre viga y viga se colocaba lo que ellos llamaban bovedillas. Y aquí está de nuevo la colaboración imprescindible, única, del albañil, maestro de obras y sobre todo yeseros. Son bovedillas de yeso que se llenan en la parte de arriba de escombros, vamos a decir, de escombro, y este sería el tipo de cubierta habitual. Por ejemplo, este es del zaguán del Palacio de Sarasa. Vigas con bovedillas y pilares, ¿se fijan? Etcétera, ¿no? Es del siglo XVI. Y los suelos o solados eran de dos tipos. Como es natural, a medida que avanzamos hacia arriba, los suelos más abundantes eran los suelos de tablas, los solados. Quedan poquísimos. Este es de la casa Sanchorena, decía, este que ven aquí en la parte de arriba, tablados, unas buenas tablas de roble. Se sacaban de zonas, para unas zonas se sacaban los postes, los pies derechos, vamos a decir, y las tablas para esto y para las cubiertas se sacaban de otra parte peor del roble. A veces había de castaño también, ¿no? Y en la parte de abajo es de otra casa, la casa Juan Lopicerena de Sarasa. Suelos de tablas. Y el otro tipo de solado era... Sí, el otro tipo de solado... No sé qué pasa exactamente. El otro tipo de solado era el enladrillado. La documentación le llama enladrillado. En realidad son baldosas cerámicas rojas de barro cocido. Las había cuadradas y las había rectangulares. Eran, como he dicho, baldosas cerámicas que se hacían en hornos. Sabemos, por ejemplo, que en Ochovi, creo que es cerca de Artiza, existía una tejería para hacer tejas y había horno también para hacer baldosas rojas. Se situaban las casas más nobles en dependencias concretas, en cocina, había también alguna en ermitas, etcétera, ¿no? Son cuadradas y rectangulares. Bien, pero donde mejor se ven las armaduras de cubierta, la arquitectura de madera lignaria, es en las cerchas, en la techumbre. Esta es la única zona que no estaba revestida, encalada, etcétera. Se veían tal cual. Y ahí se ve la arquitectura de madera perfecta, ¿no? La estructura básica eran dos vigas que son paralelas a la pendiente del tejado, se llaman pares. Luego la vertical, que va hasta la cimera, hasta la cumbre del tejado, a dos aguas, se llama péndola. Las dos que se sitúan en planos intermedios se llaman, se llama pendolón, perdón, la viga vertical. Y las dos de plano intermedio se llaman péndola. La viga horizontal, las podía llegar a ver hasta de 10 metros, fíjense bien, se llaman puente. ¿Qué robles? ¿Qué madera? La del roble, el roble, el árbol por excelencia para la construcción, ¿no? Y tal. Y, por último, las que ejercían de puntales son las tornapuntas o jabalcones, que son las diagonales. Esto es del siglo XIX, es del Palacio de Iza, la armadura original del Palacio de Iza. Bien, como he dicho de la piedra, la madera no tenían que ir lejos, y en este caso la tenían más cerca. Todos los pueblos del Valle de Gulina tienen robledales, de un poderío, los tenían y los tienen. Aquí está, por ejemplo, Zaldúa de Gulina, ¿no? En Aguinaga hay varios. En Cía está, por ejemplo, la zona esa de Capistar, etcétera y tal, ¿no? Incluso
incluso en la Cendea de Iza hay pueblos con robledales. Zuasti tiene robledal, Orderiz tiene robledal, creo que Sarasa también tiene roble, etcétera y tal. Entonces, claro, era la madera por excelencia. Todos los pueblos tenían ordenanzas municipales y todo vecino que quisiera construir una casa, ampliarla o reformarla, tenía derecho al lote de árboles, le salía barato en el proceso de la construcción la madera. Eso sí, esquilmaba, claro, robles centenarios, centenarios de verdad, ¿no? Y tal. Y ahí ven la armadura de la Casa Juanzarrena, que se ha mantenido, creo que muy bien, después de la reforma realizada hacia 2010, o las vigas del Palacio de Sarasa, que ven aquí también. Bien, la madera se emplea en las escaleras, en el todo o en la parte, en la estructura, pero al menos en los peldaños, y también en las balaustradas. Aquí ven una del siglo XIX, otra de comienzos del XX, etcétera, ¿no? Son escaleras de tramos rectos que comunican con un corredor o escancillo que va a los distintos cuartos o dependencias, ¿no? Bien, y también la madera es para las puertas. Las puertas originales, por ejemplo, de Ochovi, de 2 hojas, es una portada excepcional. Pero aquí no quiero dedicarme tanto a la madera, sino sobre todo a hacer hincapié en unos elementos concretos, ¿no? que son los herrajes de la puerta, obra de rejeros, fíjense bien, las mismas rejas de jaula que hay en el Palacio de Ochovi, las vemos aquí. Estos dos motivos el primero se llama los clavos. Los clavos son 3 hileras de esa forma romboidal que tiene de hierro forjado recortado, ¿verdad? Que tiene puntas en forma de flor de lis. Y luego están los listones, en la parte de abajo, que equivaldrían, vamos a decirlo, también tiene punta flor de lisada, que equivaldrían a las puertas blindadas, a los blindajes, a las actuales puertas blindadas, se fijan, y tal, ¿no? Pero las puertas más frecuentes, los siglos XVIII y XIX, son las puertas de cuarterones, compartimentos cuadrados y rectangulares, moldurados y cajeados, que son ciertamente pues, lo habitual, vamos a decir, tal. Luego, en las puertas del siglo XIX y comienzos del XX, son de 2 hojas, son puertas de 2 hojas, que siguen teniendo clavos, en este caso es de hierro repujado y de formas romboidales, y tienen portillo en la hoja de la derecha para el espectador, ¿no? Y, por ejemplo, en Aldaz de Chabacoiz aparece una aldaba que tiene un gran valor patrimonial, a mi juicio, ¿no? Con un llamador que es de forma de lira, con la cabeza de un angelito, ¿no? Esas cabezas de león forman parte del estilo ecléctico, son neorrománicas. Se localizaban en portadas de iglesias románicas, catedrales e iglesias románicas, y tenían una aldaba muy grande, de la cual se dice que todos aquellos que quisieran acogerse en sagrado, bastaba con agarrarse al llamador, vamos a decirlo, para tal, ¿no? Y este es un motivo evocador. La cabeza de león es símbolo, imagen de Cristo. Las ventanas eran también de cuarterones, y digo eran porque estas son de la Casa Loperena, que también está en estado ruinoso, en Aguinaga, y compartimentos cuadrados y muy moldurados, etcétera, ¿no? Pero en cambio sí se conservan las ventanas de la Casa Juanzarrena de Sarasate, que tienen, en ausencia, ya saben, de cristales, y antes de los cristales, son ventanas y contraventanas de madera, y esta tiene el ventanillo original, para ver sin ser visto, ¿se dan cuenta? Un ventanillo geminado, tiene las bisagras originales y tiene los 2 tableros originales, ¿no? Luego tenemos también ventanas en Z, como esta de la Casa Loperena de Aguinaga, ¿no? Estas con puertas, contraventanas, se fijan etcétera, ¿no? Y tal, ¿no? Bien, madera se emplea los balcones secaderos también, los balcones secaderos, que son balcones corridos que se sitúan en el lado más soleado de la casa, lado corto, de las casas rectangulares, y que forman parte, están muy influidos por la arquitectura doméstica y son exclusivos prácticamente del Valle de Gulina, en casas del Valle de Gulina. Estaban sobre tornapuntas o jabalcones de madera y tienen pies derechos de madera en la parte superior, ¿no? A su función original, protegidos por el saledizo del alero, se fijan, etcétera, a la función original para secado de pimientos, de muchas cosas, y cerca de las huertas, ¿no?
ha sustituido ahora, pues bueno, es un escaparate precioso, un mirador, se fijan, para esos tiestos y esa lozanía, etc., ¿no? Pero muchos de ellos tenían balaustradas de madera y más que balaustres, lo que tienen, o tenían, perdón, los del Valle de Gulina, eran casi unas obras casi parecen de marquetería, esos balaustres planos que ven ahí como ese que ven ahí a la derecha. Bien, y ya terminamos esta primera parte con el tema de los aleros. Hay que dirigir la mirada al alero, al remate de la casa, para encontrarnos ciertamente con el elemento, uno de los más interesantes de toda la casa, y donde se concentra, en su caso, la decoración, ¿no? Los aleros. Pocas conservan el alero original, muchas han sido sustituidas por aleros de laminado y otros materiales ciertamente sintéticos, ¿no? Pero quedan un buen número de casas todavía, fundamentalmente casas barrocas que conservan los aleros originales, ¿no? Los aleros pueden ser simples o dobles, es decir, pueden tener dos o tres filas de canes. Los canes son las ménsulas. Las ménsulas. Las ménsulas tenían forma de 2 o 3 volutas, como ven en los esquemas que hemos puesto hoy a la derecha. 2 o 3 volutas. Las llama la documentación, y yo rescato este nombre porque me parece muy bonito, muy evocador también, ¿no? Les llama golas, o les llama también pechos de paloma. ¿Se dan cuenta las palomas? ¿Dónde van las palomas? ¿Qué hacen las palomas? Y porque tienen como la forma del esternón de la paloma. Esto es la historia expresada en formas del arte popular, del arte de estos pueblos. El alero es la parte más artística, la parte más vistosa, vamos a decirlo, pero la cubierta tiene otras formas más funcionales y otros materiales funcionales. Se emplea tabla o tablazón, que se llama, tanto para el cerramiento del frente. Sabemos que la pendiente de los tejados, las vigas que van paralelas a la pendiente se llaman cabrios, todas las vigas. Y la punta de las vigas a veces afloraba y se tallaba, la punta, solo la punta. Y el resto se cubría con tablas de castaño o de roble o de otros materiales, ¿no? Y sobre las tablas, el tablado, se colocaba las tejas. Y las tejas siempre, en todos los casos, en el patrimonio histórico, eran tejas de tipo árabe. Había tejerías en casi todos los pueblos. En el Valle de Gulina, un valle pues más euskaldún, o que ha conservado mejor realmente, la toponimia enseguida nos indica. Se llama Tellegui, los lugares donde había tejería, o casas de tejería, o de tejeros, vamos a decirlo. Y con hornos, donde se podía hacer también baldosas y otras cosas para la casa, otros revestimientos. La tejería más importante radicaba en Ochovi, ya lo he dicho, y cerca de lo que es el actual despoblado de Artiza, que era una tejería que además que era municipal. Ahí ven el alero doble, por ejemplo, del Arumbe, y ya, esta es la última pantalla de esta primera parte. Hay aleros dobles, por ejemplo, en la Casa Palacio de Ijurieta, ven ahí, la Casa Palacio de Ijurieta, la Casa Androrena de Cía, y los aleros son lisos, algunos tienen una pequeña decoración, dentículos, gallones, solo en los borditos, no se ven casi, ¿verdad?, etcétera y tal, pero hay aleros tallados. Y yo les confronto aquí en la parte de abajo una casa del Valle de Gulina, a la izquierda Cía, Casa Sanchorena, y una casa de Lete, la Casa Ochoarena. Yo diría que la diferencia básica, y luego lo aclararé muy bien en la segunda parte, creo que es, entre ambos ámbitos del mismo municipio, para que todos lo sepan, es que la arquitectura y todos los elementos de la arquitectura del Valle de Gulina están influidos por la arquitectura doméstica, la arquitectura del caserío. Y por lo tanto los artistas populares, de un radio de acción corto, vienen de localidades muy cercanas, de Araquil, también de la parte de arriba, etc. Y en cambio, los de la arquitectura de la Cendea de Iza, más próxima a Pamplona, y por la cercanía con los talleres, participan más del arte más culto o más señorial. Pero yo no les quito valor y los voy a tratar por igual. Incluso en ocasiones me voy a decantar, van a ver, por los del Valle de Gulina. Y aquí les muestro dos aleros originales, que aplaudo a los dueños, puesto que al menos lo han conservado, ahí está. En uno se ve la talla popular, los tallistas vascos, los mismos de muebles, arcas, mundos, vargueños y otros muebles, etcétera, otros muebles de vascos, un tipo de talla más popular, más plana,
más a bisel, más de cuña, y el otro es una decoración artística. Decoración botánica, barroca, la Casa de Lete, en la que destacan las hojas de acanto. Les he ampliado al máximo, es muy difícil sacar fotos de aquí, he ampliado una foto que me facilitó Josécho, etcétera, y ven claramente la hoja de acanto y encima el florón. Es decoración botánica, vegetal, barroca, que la encontramos igual en los retablos, etcétera, en otra cuestión. Bien, terminamos esta primera parte y vamos a hacer, como se ha dicho al principio, un breve descanso de 10 minutos para abordar ya directamente, para los que les interese, tengan paciencia, ya la casa y su evolución y los otros inmuebles. Y con ella pues terminaríamos esta sesión doble.